Para mí, y esto no es una fórmula protocolaria, es realmente muy honroso haber sido seleccionado por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas para impartir esta charla inaugural del primer Congreso Nacional de Comunicación. Y me complace particularmente hacerlo en un congreso que lleva el nombre del ingeniero Carlos Manuel Reyes, a quien creo que debemos ver no solo como un pionero de la comunicación en Costa Rica, sino también en el hemisferio. Y tal vez un arquetipo del tipo de profesional que en todos los ámbitos, pero particularmente en el de las comunicaciones, es importante tener contemporáneamente, que es gente abierta al mundo, innovadora, emprendedora y capaz de asumir riesgos para alcanzar logros. Así que manifiesto mi doble complacencia en este sentido. Yo sé que el tema de la ética no es necesariamente así como el más sexy que pueda existir en el mundo, pero no tengan temor porque yo no vengo aquí a hacer sermones, no vengo aquí a tratar de impulsar valores abstractos, sino el propósito de mi charla hoy es tratar de generar un poco de reflexión en cuanto a la relevancia de la ética en el mundo mediático contemporáneo. Y en este sentido parto de una propuesta, y es que la ética no solo debemos valorarla, aplicarla y reflexionar sobre ella por el valor intrínseco que tiene y por el deber que como seres humanos tenemos de ejercer conductas éticas, sino también porque en el ámbito de la comunicación, como en muchos otros, pero estoy refiriéndome específicamente al ámbito de la comunicación, la ética en particular, en este momento del desarrollo de los medios, puede convertirse en un valor práctico para las empresas de comunicación. Y estoy hablando en un sentido muy genérico. Como periodista, obviamente, yo tengo un sesgo a que cuando hablo de comunicación tengo en mente los medios periodísticos y particularmente los periódicos, pero aquí estoy haciendo un ejercicio deliberado de tratar de cubrir reflexiones que se puedan aplicar a todos los medios. Y en este sentido, aunque solo la ética no va a salvar a nadie, desde el punto de vista periodístico y de comunicación, y aunque solo la ética no garantiza el éxito de los profesionales de comunicación y de las empresas o instituciones de comunicación, sin embargo, es un factor neto que puede contribuir a ese éxito en distintos ámbitos en que nos refiramos. Quiero partir de un pequeño análisis, obviamente basado en mis puntos de vista, en mis experiencias y lecturas, etcétera, sobre cómo veo yo el panorama mediático en este momento para luego tratar de conectar eso con el tema de la ética. Y obviamente se habla muchísimo, yo no quiero aquí reiterar lo que todos sabemos, que vivimos en un mundo mediático en el cual el flujo, el cambio, la transformación, la incertidumbre son los que prevalecen. Una incertidumbre que incluso alcanza muchas veces a los profesionales. Y en este sentido, pues celebro mucho que en su discurso el presidente del Colegio de Periodistas, Marlon, haya planteado una visión optimista. Yo creo que precisamente en un ambiente de cambio mediático como el que vivimos, de flujo acelerado en las pautas, en las normas, en las modalidades de ejercer la comunicación, las posibilidades de desarrollo para los profesionales son múltiples, pero obviamente deben ser ese tipo de profesional del cual creo que el ingeniero Reyes era un arquetipo. Ahora, algunos rasgos técnicos y operativos de los medios de comunicación contemporáneos, sobre todo aquellos que parten de la digitalización y que por ende permiten no solo establecer redes y conectividad, sino también transmitir lenguajes múltiples sobre una misma plataforma técnica. Son medios en los cuales, y son ambientes mediáticos en los cuales la portabilidad impera. Aquí todos tenemos un mundo de comunicación, no solo como receptores, sino también
como transmisores, y no solo con la voz y los textos, sino con las fotos, el vídeo y la integración de todos estos elementos. Es un mundo también en el que esperamos la inmediatez. El tiempo real es ahora más real que nunca en el ámbito de los medios de comunicación, en el cual también tenemos la voluntad y el objetivo del acceso a la información absolutamente incorporado a nuestros instintos, no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Y en este sentido, creo que los profesionales de la comunicación debemos tener muy presentes que ahora todos somos comunicadores en un sentido que no es únicamente humano, porque siempre los seres humanos hemos sido comunicadores, sino en un sentido de utilizar instrumentos técnicos para expandir nuestra comunicación a públicos de distinta índoles. También la interactividad surge como uno de los elementos, uno de los valores y una de las expectativas fundamentales. La rapidez en el procesamiento de la información y de los datos, que a veces, por cierto, y adelanto un tema, crea desafíos éticos, porque en ese frenesí de llegar y decir primero, muchas veces se pueden saltar ciertos mecanismos de calidad periodística o de calidad en la comunicación en general, que redunden en mensajes que no son precisamente los mejor elaborados. También los medios, los medios, sobre todo los medios móviles, y esto es fundamental desde el punto de vista de la publicidad, permiten ubicar con absoluta precisión dónde se encuentran sus usuarios. Esto también abre interrogantes muy serias desde el punto de vista de la privacidad, de la intimidad de las personas que utilizan los teléfonos celulares, sobre todo. Hay una gran individualización de los mensajes. Esa publicidad que, según el dicho, uno paga por 1000 para llegarle a 10 y que de los cuales tal vez uno actúe sobre ese mensaje, está dando paso a una publicidad absolutamente individualizada, que no quiere decir que tenga éxito, por dicha, porque si no viviríamos en una sociedad absolutamente regimentada, pero sí abre enormes desafíos a los medios establecidos, a los medios que ahora podemos llamar tradicionales, prensa, radio y televisión abiertas, en relación con los medios de comunicación digitales y más personalizados y más individualizados. Del mundo de la escasez informativa vivimos en un mundo de la abundancia. Más bien ahora el gran desafío para los profesionales y sobre todo para los ciudadanos es cómo guiarse y cómo darle un cierto sentido a ese flujo informativo en el cual a veces sentimos que estamos ahogados. Y luego también hay una gran capacidad de seleccionar de previo aquellos tipos de información que queremos recibir y por ende de aislarnos totalmente de información que en principio suponemos que no nos interesa, pero que podría ser fundamental eventualmente para nosotros y sobre todo para la vida en comunidad y en democracia. Y esto también presenta desafíos. Y finalmente, en una visión así muy apresurada y por supuesto siempre parcial, el nuevo universo mediático en cuanto a sus rasgos operativos implica y crea la expectativa de mayor participación en el flujo, en la transmisión, en el intercambio, en la generación y en la recepción de mensajes de toda índole. Mensajes que a veces tienen un carácter fundamentalmente emotivo y no necesariamente un carácter razonado, pensado e informativo. Ahora, algunas dinámicas a las que este universo mediático creo que ha conducido, y por supuesto esas son dinámicas cambiantes que no podemos dar por sentadas a largo plazo, pero que creo que en este momento fundamentalmente están vigentes. Al haber un flujo constante de información, los ciclos sobre los cuales la mayoría de los medios de comunicación hasta hace relativamente pocos años se basaban han sido rotos totalmente. Ya el ciclo de un diario no son las 24 horas, ya el ciclo de un informativo de televisión o de radio no son las 6, 8 horas que mediar entre uno y otro, ya incluso los ciclos
para las agencias de publicidad, las agencias de divulgación o de relaciones públicas, no son simplemente el largo tiempo que tenemos para preparar anuncios o mensajes en un cambio que era lento, sino que obligan a una gran capacidad de reacción y a esa inmediatez y a esa disponibilidad o disposición de romper los ciclos con los cuales estábamos acostumbrados a trabajar. Y por supuesto que esto implica una dinámica muy distinta desde el punto de vista del ejercicio de los profesionales de comunicación y también genera desafíos como los que comenté, entre otros, cómo controlar adecuadamente la calidad cuando esos ciclos se rompen y tenemos, digamos, que saciar ese apetito interminable del público por mayor información. También los mensajes se multiplican en distintas plataformas, se ha generado una cierta inmersión de los ciudadanos, de la gente en los medios de comunicación. Nos persiguen los mensajes en nuestros bolsillos mediante los teléfonos celulares, en las vallas publicitarias que ahora se mueven, tienen luz y a veces producen accidentes. Pero en fin, vivimos en esa inmersión absoluta en la cual siempre partimos de que la comunicación puede tener un sello personal si nosotros la ejercemos, y eso también hace que mucha de la labor de los comunicadores, que eran antes personas totalmente organizacionales, porque trabajaban en organizaciones y hasta cierto punto su personalidad estaba oculta tras los engranajes de esa comunicación, sean comunicaciones mucho más personales. Ahora a veces la marca no es solo el medio, la marca muchas veces es la persona. Y eso también es un elemento muy importante que tiene sus pros y sus contras, porque si uno se endiosa de su marca personal, puede caer en errores muy, muy graves. También esa espontaneidad que va ligada a la condición efímera de la comunicación introduce una sensibilidad distinta en el público, también en los profesionales de la comunicación. La horizontalidad que va aparejada a la erosión de las jerarquías usuales y a la erosión, y perdonen que ahí puse normas, era de normas, y a la erosión de normas en muchos de los medios es importante. Yo no quiero sonar aquí a decir como que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que en general sucede a la inversa. Pero sí, uno de los aspectos que a mí me preocupa, sobre todo en el ámbito del periodismo, pero creo que esto también se puede aplicar a las relaciones públicas, a la publicidad e incluso a la comunicación, es que al desaparecer ciertas estructuras jerárquicas o verse muy debilitadas, que antes eran de las cuales emanaban las normas profesionales, por lo menos en la práctica diaria, porque hay normas que están sentadas desde un punto de vista más teórico y más conceptual, pero digamos en la práctica diaria, de ahí emanaban las normas conceptuales y de ahí emanaban también los controles de calidad. Al desdibujarse eso, a veces al eliminarse por lo regular por factores económicos, entonces la calidad de la información, sobre todo aquella que surge de los medios de comunicación sobre los cuales el público tiene una expectativa de control de calidad, disminuye mucho. Y eso presenta desafíos muy importantes que precisamente nos vinculan con el tema de la ética. Vivimos medios en los cuales reaccionamos de una manera inmediata. A veces uno lee tweets y realmente dice, esta persona cuando lo lanzó estaba en una situación emocional que mejor debió haberse mordido la lengua o los dedos un rato antes de lanzar ese tweet. Consejo, no lancen tweets cuando lleven más de 3 copas de vino en una fiesta, porque ahí hay riesgos muy, muy severos. Y en esa oferta infinita, pues muchas agendas individuales se filtran, ¿verdad? Para bien o para mal. Y esos son aspectos que debemos tener presentes. Ahora, ¿cuáles son algunos desafíos desde un punto de vista profesional, general y específicamente éticos que surgen de todo esto? A algunos de ellos ya me referí mientras fui tratando de presentar mi visión sobre ese universo mediático. Primero, yo creo que hay un cierto riesgo en que la seducción por lo tecnológico sea tan poderosa que perdamos de vista los aspectos
conceptuales. Y dentro de esos aspectos conceptuales, obviamente, ciertas normas éticas, ciertos principios de trabajo profesional, ciertos cánones que cada profesión tiene, independientemente de cuál sea, aquí estamos hablando del ámbito de la comunicación, pueden ser un poco marginados y entonces nos mueve lo que podemos hacer y no necesariamente lo que es más conveniente hacer. No solo desde un punto de vista ético, sino a veces incluso desde un punto de vista estratégico para las empresas de comunicación. Luego también se ha ido dando una tendencia a la fusión de contenidos y aquí no hablo a esa fusión que yo creo que es bienvenida entre distintos lenguajes para proyectar un mensaje de la manera más eficaz. Me estoy refiriendo a esa fusión en lo cual a veces uno no sabe qué es publicidad, qué es divulgación institucional y qué es información. Los llamados publireportajes que en el pasado siempre se han utilizado han dado paso ahora a un término que en Estados Unidos bueno, es un eufemismo para darles un nombre un poco más digno, lo llaman publicidad nativa, native advertising, ¿verdad? Que quiere decir que el medio, que ya tal vez precisamente por la ruptura de sus modelos de negocios tradicionales, tiene que ver cómo genera más ingresos y los ingresos en las plataformas de internet por anuncios tienden a ser mucho más bajos por unidad que en las plataformas de televisión abierta, radio o televisión, entonces acuden a una propuesta de valor, que no deja de ser importante, que es generar contenidos para los anunciantes y presentarlos como si fuera contenido informativo. Esto tiene un riesgo, yo no tengo, o sea, como dije, yo no vengo aquí a predicar, pero creo que hay que ponerle un signo de interrogación y debe ser parte de la reflexión ética que nosotros nos hagamos en el ejercicio constante de nuestra profesión. Y si llegamos a la conclusión de que esto es necesario, y puede ser que esa sea, porque vivimos en un ambiente competitivo muy intenso, por lo menos tomémonos el cuidado de dar la mayor cantidad de pistas posibles para que el público pueda discernir y clasificar el tipo de contenido al cual se está enfrentando. A la vez, se han estado integrando los roles para bien, en muchos casos, no necesariamente para bien en otros, y ahora, y es parte de la dinámica contemporánea, una misma persona puede ser productora en un momento, relacionista público en otro, publicista, periodista. El asunto se hace todo al mismo tiempo, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cierto cuidado porque puede haber ahí no solo conflictos casi que psicológicos y caer uno en una especie de esquizofrenia profesional, sino también puede haber problemas éticos, ¿verdad? Y además está esa multifuncionalidad en la cual los profesionales tenemos que introducirnos, que a veces es tan intensa y a veces es una forma de disfrazar, hacer más con menos, que puede conducir a deterioro en la calidad de la comunicación. Y eso yo creo que si lo vinculamos con el tema del control de calidad y con los temas de orden y jerarquía y de competencia, puede ser inconveniente. Luego también se han ido dando unos ciertos cambios en los términos de relación. Por ejemplo, si uno piensa en el papel de las agencias de publicidad en el pasado, casi que eran uno de los dos intermediarios indispensables entre el mensaje de un comercio, de una institución y el público. El otro intermediario eran los medios. Ahora esas normas de relación se han ido cambiando y muchas veces no hay intermediación entre el mensaje que un anunciante desea enviar y el público, porque se utiliza precisamente la publicidad individualizada en la cual simplemente en cualquier búsqueda que uno esté haciendo le aparece un anuncio que por una serie de características sociodemográficas y de conductas que se saben sobre las personas se conecta con lo que se supone que pueden ser las necesidades, las aspiraciones de esa persona. Y por ende todo esto, y vuelvo un poco a la condición de los profesionales, nos abre horizontes profesionales muy distintos. En algunos casos, sobre todo en las generaciones que nacimos y crecimos dentro de los medios tradicionales, es un horizonte de gran incertidumbre, ansiedad, a veces temor,
y a veces consecuencias negativas. Para las generaciones que se han desarrollado o han nacido en estas nuevas tendencias, pues obviamente el horizonte se presenta de una manera un poco distinta, pero siempre lleno de desafíos. Y dentro de esos desafíos es que yo creo que la ética es un elemento importante a tomar en cuenta. Ahora, ¿en qué sentidos, más allá de obviamente el cierto deber que todos tenemos de comportarnos de una manera ética, por lo menos según nosotros consideremos que es ético comportarnos? Primero, porque nos puede ayudar en la navegación al tomar decisiones en el nuevo panorama mediático. Y mientras más uno reflexione previamente sobre los dilemas éticos, sobre los conflictos que existen, más destrezas podrá desarrollar para poder reaccionar inmediatamente a desafíos que si uno no hubiera hecho esa reflexión previa, tal vez ni siquiera identificaría. Y luego también, y aquí hablamos en un aspecto o en una dimensión un poco más pragmática e instrumental, si se quiere, para diferenciar nuestro ejercicio profesional del ejercicio no profesional de la comunicación que ahora existe. ¿Qué elementos pueden hacer que si yo estoy pasando los tweets que normalmente llegan y que son centenares, me detenga en uno y no en otro? Bueno, obviamente si es una persona que conozco bien y toda la cosa, pues probablemente me detenga en eso. Pero uno de los elementos que hace, y yo espero que a muchos de ustedes le ocurra lo mismo, que uno se detenga en ciertos tweets que tienen una plataforma informativa, es la credibilidad de la fuente de la cual esos tweets provengan. Si provienen de un medio, un ataque y una supuesta investigación periodística de un medio que nadie conocía, o por lo menos que yo no conozco como consumidor, yo le daré una clasificación probablemente o seguramente muchísimo más baja que si proviene de un medio sobre cuyos estándares de calidad y de ética yo por lo menos tengo cierta noción y cierta certeza de que al menos se hace un esfuerzo por cumplirlos, aunque no solo sea exitosamente. Ahora, como yo dije que no venía a predicarles, me pareció importante compartir con ustedes una cita muy breve de un filósofo, politólogo, etcétera, inglés de origen austriaco, Isaías Berlin, que ha sido uno de los que más ha desarrollado el tema de los conflictos de valores. O sea, fundamentalmente, su tesis ha sido, y esto les puso en un ensayo cuyo nombre ahí ustedes verán, que no necesariamente las opciones son entre lo bueno y lo malo. Muchas veces puede haber objetivos, digamos, que tengan una cierta misma categoría de bondad o de conveniencia o de adecuada oportunidad, entre los cuales como seres humanos, y yo diría que también como profesionales de la comunicación, estamos obligados a seleccionar, ¿verdad? Y entonces ahí es que la ética, creo yo, que debemos verla como una reflexión constante y casi como un ejercicio dialéctico entre valores que se oponen, circunstancias que cambian y dentro de las cuales nosotros debemos tomar decisiones. Y en este sentido me parece, sin ánimo de hacer esto un ejercicio académico, pero que sí vale la pena tener en cuenta como las dos grandes orientaciones del pensamiento ético a lo largo de la historia. Una que es la orientación llamada deontológica, o sea, que se basa en los valores, y otra la orientación que es llamada utilitaria o consecuencial, que se basa en el impacto, el efecto de las decisiones. A veces, si nos apegamos a determinados valores de una manera muy irracional, podemos ser fieles con esos valores, pero a la larga incurrir en un efecto negativo. Y esto, por ejemplo, y aquí sí me remito al ámbito del periodismo, directamente es algo que en periodismo se vive con cierta frecuencia. O sea, uno de los valores esenciales de cualquier periodista es informar todo aquello que considere que es importante. Sin embargo, a veces un periodista y un medio se inhiben de informar de algo que es muy importante para no afectar, por ejemplo, el desarrollo de una investigación policial en un caso de secuestro. Ahora, si esa inhibición responde a simplemente hacerle el juego a la manipulación de un funcionario, es distinto que si esa inhibición responde a una
reflexión sobre la real importancia de no dar la información todavía. Eso es un simple ejemplo de los valores. Pero yo sí creo que es importante, y todos los tenemos, aunque a veces no nos percatemos ni los racionalicemos o los hagamos explícitos, todos tenemos un conjunto de valores a los que nos referimos y todos además enfrentamos situaciones en las cuales esos valores tienen que interactuar con las particulares circunstancias dentro de las que debemos tomar una decisión. Y esto en el mundo de la publicidad, en el mundo de la divulgación, en el mundo de la producción, creo también, en cómo uno orienta la cámara y esto y lo otro, y también en el mundo del periodismo, indudablemente es muy, muy importante. Por ejemplo, no sé, de pronto una publicidad, llamémosla oportunista en el buen sentido de la palabra, que es utilizar una oportunidad para tratar de impulsar un mensaje, puede tener sentido porque no violenta la dignidad de nadie, pero en otro momento puede ser totalmente contradictoria con ciertos valores éticos fundamentales, como precisamente puede ser la dignidad humana, puede ser la privacidad y la intimidad. Ahora, en nuestras decisiones, ya voy aterrizando, ¿verdad? En nuestras decisiones normalmente inciden un montón de elementos. Y yo creo que eso también hay que ser muy realistas en tomarlos en cuenta. Y yo creo, sin que esas dos columnas sean químicamente puras, una personal y otra organizacional, pero yo creo que quienes somos profesionales de la comunicación, a menos que trabajemos en una individualidad absoluta, por lo regular tenemos relaciones con algún tipo de estructura institucional o empresarial. Y entonces ahí hay una tensión constante, y eso es parte, yo creo, de la dialéctica, de la reflexión ética, entre los valores personales y los valores organizacionales. Puede ser que el valor organizacional, por ejemplo, de un programa de televisión sea aumentar el rating a toda costa. Y puede ser que el valor personal de alguien que trabaja en ese programa de televisión sea no llevar ese objetivo al extremo de violentar la intimidad o la integridad de las personas. Entonces ahí, obviamente, cada cual tiene que ver cómo resuelve eso. Y yo no estoy diciendo que ante el primer conflicto entre valores de una organización en la cual uno trabaja y los valores personales, uno presente su carta de renuncia y se vaya. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es cómo en esa interacción uno puede ser lo más fiel posible a sus valores y también lo más fiel posible a lo que considera que podrían ser efectos negativos o no negativos de una decisión en la relación con la organización. Pero también indudablemente hay otros factores que inciden. Yo diría que a mayor conocimiento profesional, a mayor solidez en el manejo de una línea de conocimiento, de una profesión, no solo mayores instrumentos uno va a tener para interactuar con el exterior o con el interior organizacional, sino que también mejores referencias va a tener a la hora de tomar decisiones de cualquier índole y obviamente decisiones éticas, entre otras. También las expectativas de carrera influyen, eso es muy lógico, muy natural, yo no lo critico para nada, hay que ver hasta qué extremo uno lo lleva. La presión de los pares, los comunicadores somos seres humanos y los seres humanos nos vemos generalmente muy influidos por lo que nuestros pares profesionales, de generación, de vecindario, piensan y hacen. Y a veces creo que esto, por lo menos en el ámbito del periodismo, incide en una cierta uniformidad informativa que no es necesariamente por un acuerdo conspirativo de los medios de comunicación, sino es que simplemente los mismos periodistas que cubren esa fuente interactúan tanto y en la misma circunstancia que generan el mismo tipo de noticias. Y yo creo que esto es particularmente claro en Costa Rica en la información legislativa. Luego, obviamente, aspectos de presión temporal y de competencia inciden. Si yo presumo que algo no debería publicarse, pero sé que la competencia lo va a hacer y que es algo que va a impactar, no es lo mismo que si sé que la competencia no lo conoce. Y eso yo creo que también es un aspecto importante. Obviamente, y aquí me refiero un poco a lo que hablaba hace un rato de los aspectos de jerarquía y control de calidad,
Las instituciones, las empresas tienen distintas estructuras y dinámicas internas, las rutinas y tradiciones también varían entre profesiones, entre empresas, entre instituciones. Las presiones externas también son de muy diversa índole, no es lo mismo cuando la presión es una amenaza de juicio que cuando la presión es una amenaza de muerte. Obviamente ahí hay una diferencia fundamental y sobre todo cuando uno le tiene razones para otorgarle credibilidad a esa amenaza de muerte. También, y ese es un elemento que en este momento está presionando muchísimo a los medios tradicionales, son las circunstancias económicas. Porque dentro de ese panorama mediático en flujo, está en flujo la publicidad y las formas en que los anunciantes utilizan los medios para esa publicidad. Y entonces, hasta cierto punto, la solución fácil de los medios, que era generar una audiencia, acumular una audiencia a partir de acumular información en un determinado medio y venderle eso a anunciantes que no tenían una idea muy clara de la audiencia, pero que por lo menos saben un poco de a qué tipo de público se estará dirigiendo el medio A o B, ya no es algo que satisfaga a empresas que además tienen que ser mucho más cuidadosas con el uso de sus presupuestos publicitarios. Y obviamente también toda la normativa en la que nosotros nos desenvolvemos como personas y como profesionales, que puede ser legal, que puede ser la cultura, el tipo de dinámicas sociales, el tipo de economía y de política en que vivimos es importante. Ahora, ya para concluir, pues quisiera plantear 5 recomendaciones que yo creo que son bastante obvias de lo que acabo de decir. Primero, que introduzcamos la variable de la reflexión ética en nuestras decisiones. Y reitero, eso no va a salvar a nadie. Tal vez lo salve de quemarse en las alturas, ¿verdad? Pero no va a salvar a ningún medio necesariamente. O sea, si un medio puede ser muy ético, pero si es aburrido, si es irrelevante, si está desconectado de los intereses del público, se muere. Y eso ha sucedido muchas veces. Pero sí introducirlo, el pensamiento o introducir la reflexión ética como un factor en la toma de decisiones es importante. Segundo, esa reflexión debemos abordarla no solo por el valor intrínseco de la ética, sino también por los valores instrumentales que puede tener en cuanto a identidad de marca, credibilidad, certeza del público en relación con su contacto con el medio. Por ejemplo, cuando en un esfuerzo de divulgación institucional se incurre en la práctica de pagar por información, en lo cual, como se dice, uno necesita 2 para bailar tango, ¿verdad? O sea, ahí la culpa no es solo del que paga, sino del que recibe el cheque también, ¿verdad? Pero digamos, cuando se incurre en esa práctica, probablemente haya un resultado inmediato adecuado. Pero probablemente también esa práctica en algún momento se va a divulgar, esa práctica en algún momento también va a conducir a una gran pereza en la confección de los mensajes, porque uno sabe que está pagando por lo que se los publique, entonces no tiene que convencer a nadie de que el mensaje es suficientemente interesante para que lo publiquen, y probablemente eso va a conducir a un montón de mensajes de divulgación que solo publican aquellos a quienes les pagan, y normalmente a quienes les pagan son la gente a que menos es seguida. Entonces aquí también hay un elemento fundamental desde el punto de vista del éxito profesional. No es lo mismo si una agencia de divulgación se tiene que poner a pensar, bueno, ¿cómo voy a llegar a este público? ¿Cómo puedo hacer mi mensaje más interesante, más impactante? ¿Cómo puedo convencer mejor no solo a los profesionales que median entre el mensaje y el público, sino también al público que eventualmente lo va a recibir? Creo que debemos asumir también nuestras responsabilidades profesionales en el contexto de las realidades organizacionales, y digo organizacionales, pero esto se puede extender obviamente a las necesidades y las realidades nacionales, incluso a veces en el contexto mundial. Démosle preferencia en la medida en que los presupuestos lo permitan, y yo sé que a veces la urgencia es tal que la posibilidad de pensar en la estrategia no es mucha, pero démosle preferencia a pensar en la estrategia y no tanto en la posibilidad
un poco inmediata de una reacción oportunista. Y finalmente tratemos de ser lo más transparentes posibles y corregir aquello que debe corregirse. La última conclusión es que indudablemente el universo mediático seguirá transformándose. O sea, el cambio llegó no solo para quedarse, sino para hacerse cada vez más frenético. Eso es una realidad. A menos que ocurra alguna catástrofe, ¿verdad? Pero yo creo que eso es una realidad. También esa transformación toca la puerta y obliga a las empresas, a las organizaciones a cambiar. Y sin duda el público cambia muchísimo. O sea, una gran cantidad de los desafíos de los medios de comunicación contemporáneos, sobre todo los llamados tradicionales, no surge solo, o no tanto, de la técnica, sino surge sobre todo de los cambios en los modos de conducta y de consumo mediático de la población. Las formas en que la gente se relaciona, sus grupos de pertenencia y otra serie de aspectos son aún más influyentes. Pero pensemos que aunque todos los días somos bombardeados por información y por todo tipo de contenidos que no surgen de profesionales de comunicación, sin embargo, la razón de ser de la comunicación profesional y del ejercicio de ella individualmente como un profesional es aportar valor al público. Y ese valor obviamente tiene distintos componentes, dentro de los cuales, y aquí creo que ya sí termino, la ética es parte de la propuesta que debemos tener. Esto es lo que quería compartir con ustedes, espero, y bueno, perdón, deseo también, que pensaba hacerlo antes, pero lo hago ahora, felicitar a los nuevos agremiados del Colegio de Periodistas, sé que superan el centenar, desearles lo mejor en su desempeño y también felicitar a los colegas que recibieron los distintos premios que otorga el Colegio de Periodistas. Y yo creo que en última instancia, los premios y los cánones que se establecen para otorgar los premios pueden ser factores, y de hecho yo creo que lo son, que incidan no solo en mejores profesionales, sino en profesionales que tengan la noción ética más incorporada a su caja de herramientas a la hora de ejercer su trabajo. Muchísimas gracias y muchos éxitos ahora.